Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 20, desde el versículo 1 al 10, vamos a dar lectura, tome nota y vamos a compartir hoy el tema del milenio. Dice desde el versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el enemigo y Satán, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Yahweh, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Mashiach 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Elohim y de Mashiach, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satán será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Elohim descendió fuego del cielo y los consumió. Y el enemigo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Palabra del Eterno. Vamos a compartir, como dijimos, el tema del milenio, ¿sí? Los 1000 años. Un tema que ciertamente es bastante controversial y muy discutido. Muchas, numerosas interpretaciones hay sobre este tema, muchas de ellas, claro, contradictorias. Pero bueno, pidiendo al Todopoderoso que sea usted dirigido a toda verdad, como está escrito en su palabra. Tenemos que tomar en cuenta que hay factores aquí que se describen en el capítulo 20 de Apocalipsis. Primero habla del día de Yahweh, ¿sí? El día que tendrá, obviamente refiriéndose a la segunda venida de Mashiach. Cuando hablamos de día no abarca 2 etapas y nunca habrá una tercera venida, eso sabemos según la Escritura. También tenemos que entender que el milenio precede ese día, o sea, precede la segunda venida, el regreso del Mashiach. Hay muchas señales que indican el acercamiento de este tiempo, ¿sí? La Escritura habla de un poco de tiempo y está proyectado para antes de la segunda venida. Cuando hablamos de la primera resurrección, sabemos que no es figurativa, sino es real. Participan, dice esta porción, en la primera resurrección solo los mártires, ¿sí? Y sabemos que el llamado, el levantamiento de los discípulos preparados, tal como se ha enseñado. Vamos a analizar la primera escena de Apocalipsis capítulo 20 del verso 1 al 10. Dice el primer versículo: vi a un ángel que descendía del cielo. Fíjense que dice Malach, un ángel o un mensajero. Este mensajero de parte del Eterno desciende del cielo con la misión específica de atar a Satán o a Satanás por 1000 años, dice nuestro versículo 2. El ángel, ¿de dónde desciende? Desciende del cielo, y asumimos que descendiera a la tierra, ya que Satán se encuentra en la tierra desde que fuera lanzado del cielo al triunfar Mashiach sobre toda, como está escrito en el Brit Hadashah, triunfar sobre toda potestad.
Leemos en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 13. Después hubo una gran batalla en el cielo. Mijael y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Dice, verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el enemigo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjense que aquí dice, fue arrojado a la tierra. Versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su ungido, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el enemigo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Le invitamos a escuchar los estudios también de escatología en nuestra página comunidadcolshaddai.blogspot.com, y también poder compartir con otros estos temas que el Eterno permite. Bueno, de haber ocurrido literalmente la visita del ángel a la tierra, no la percibiría a ninguna persona, porque los ángeles sabemos que son seres espirituales, invisibles, podríamos decir, para los humanos, a menos que se encarnen, ¿sí? Como en el caso de los ángeles que se le aparecieron a Abraham. De todos modos, se trata de un encuentro entre seres espirituales, es decir, entre, por un lado, un ángel al servicio del Eterno, y por otro, Satán, ¿sí? El enemigo, podríamos decir, el enemigo capital del Eterno. Dice nuestro versículo 1 que descendió del cielo con la llave del abismo. Vamos a explicar un poquito. La llave, sabemos que simboliza el poder para abrir y cerrar, ¿sí? Repito, la llave simboliza el poder para abrir y cerrar. Y aquí fíjense que menciona el Teom, ¿sí? El abismo, un lugar, dice aquí, de prisión de oscuridad, ¿sí? Como está escrito en 2 de Pedro 2:4. Claro, este es el lugar donde fueron echados los ángeles que pecaron, y es un sinónimo de el Tofet, así se le llama, o las prisiones de oscuridad, ¿sí? Si tiene duda puede leer 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Bueno, ahí está escrito, porque si el Eterno no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio, dice. Entonces esto es una referencia a este lugar que menciona, pero también dice, punto número 3, que tenía una gran cadena en la mano, ¿sí? No es pequeña o débil la cadena, sino grande, una cadena muy fuerte. Desde luego no tenemos que pensar que se trate de una gran cadena literal, o sea, elaborada de eslabones gruesos de hierro o acero inoxidable. Metafóricamente podríamos decir que la gran cadena simboliza el gran poder que tiene el Eterno para sujetar inmóvil al Satán, al adversario, o restringir su radio de acción. Prendió el dragón, dice el versículo, la serpiente antigua, que es el enemigo y Satán, ¿sí? El enemigo o el adversario, dice aquí, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. Estas acciones comprueban la plena potestad que Yahweh, nuestro Elohim, tiene sobre el enemigo. Este ser malévolo siempre está a la merced del único Elohim verdadero, el Todopoderoso. Así que si el Creador Supremo le place encerrar a Satanás, bien sea por algún tiempo limitado o siempre, lo puede hacer sin dificultad alguna, cuando y como Él quiera. ¿Quién es capaz de romper el sello que el Eterno ordena poner sobre Satanás? Ni siquiera, dice la Escritura, Satanás mismo puede hacer esto. El ángel de esta escena
realiza exitosamente su misión, atando a Satanás. No solo lo ata, sino también lo arroja al abismo, dice, encerrándolo y poniendo su sello sobre él. Dice el versículo, prendió, anote, ató, arrojó, encerró y finalmente puso su sello. ¿Sí? Estos vocablos no son términos retóricos, acaso descriptivos de alguna visión puramente la que nada afecte a realidades en la tierra, sino verbos que señalan acciones actuales realizadas por el Eterno, obviamente mediante su ángel, su mensajero, contra el gran enemigo Satanás. Efectivamente, estas medidas limitan a Satanás en sus ejecutorias, ¿sí?, trabándolo durante el tiempo determinado por el Eterno, el cual es el dueño de todos los tiempos, y el cual, según la Biblia, cuantifica como 1000 años. ¿Sí? Tome nota. Bueno, desde estas revelaciones desprende la siguiente deducción necesaria. A Satanás no se le concede la misma medida de poder durante toda la era mesiánica. La visión de los 1000 años identifica y define una etapa cuando él está atado y encerrado en el abismo, mientras que antes de los 1000 años, al igual que después, él está suelto, dice la Biblia. Cuando dice por 1000 años, el periodo comúnmente llamado el milenio, en el lenguaje que muchos comentaristas de la Biblia utilizan, nos preguntamos cuánto tiempo abarca el milenio. Usted me dirá, y son 1000 años, pero realmente, literalmente son 1000 años. Tal cual los demás tiempos de Apocalipsis, este periodo de 1000 años es sin duda simbólico. ¿Sí? No encontramos en los detalles de la revelación razón alguna para interpretarlo literalmente, es decir, como 1000 años exactos de 365 días cada uno. Ni un día menos ni un día más. Los tiempos apocalípticos, como por ejemplo los 42 meses, los 5 meses, cuando habla de un poco de tiempo, 1 hora, media hora, 1000 años, se interpretan de acuerdo con los parámetros fijados por el contexto particular de cada uno. Comparando los 1000 años con el tiempo de 1260 días, que son años proféticos según Apocalipsis 11:3, con el tiempo de 1 hora, cuando los 10 cuernos entregan su poder a la bestia en Apocalipsis 17:12, y además con el poco de tiempo antes del fin de Apocalipsis 23, se deduce que el milenio sea probablemente un periodo comparativamente largo. Esa es la idea. Pero no olvidemos que para el Todopoderoso un día es como 1000 años y 1000 años como un día, dice 2 de Pedro 3:8. Entonces se hace difícil determinar con alguna aproximación acertada la duración del milenio. El milenio no abarca, en definitiva, toda la era mesiánica. Tenemos que considerar que antes del milenio Satanás está suelto. Durante el milenio él está atado, pero después del milenio será suelto de nuevo, dice la Biblia. Todo esto ocurre durante la era mesiánica. Por lo tanto, es del todo imposible que el milenio abarque toda la era mesiánica. Conforme a las circunstancias de la visión, el milenio es la segunda etapa de 3 etapas, obviamente distintas, que encierran nuestra era. Punto número 1, la primera etapa de la era mesiánica, Satanás está suelto y a consecuencia de ello las naciones, engañadas por él, claro, persiguen al pueblo elegido. ¿Sí? Punto número 2, la segunda etapa de esta era, los 1000 años, ¿sí? Satanás está atado, dice la Escritura, las naciones o reinos, gobiernos o poderes seculares, como se les llama, no están bajo su dominio. El pueblo no es perseguido. Una bendición que se le concede durante el milenio de no tener esa persecución. Y la tercera etapa de la era, el poco de tiempo, así lo llama el versículo de nuestro capítulo 20, Satanás está atado. Las naciones, los reinos, cumplidos los 1000 años, Satanás debe ser desatado por un poco de tiempo, dice. O sea, de nuevo las naciones se dejan engañar por él y de nuevo se levantan en contra del Eterno,
persiguiendo al pueblo escogido. Así que después del milenio transcurre, dice Apocalipsis 23, un poco de tiempo. Por consiguiente es axiomático que el milenio no abarca toda la era mesiánica. ¿Abarca los 1000 años el poco de tiempo? Negativo. El poco de tiempo sucede a los 1000 años. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, estos hechos y argumentos son contundentes, son irrefutables. Definitivamente el milenio no comprende toda la era mesiánica. Afirmar lo contrario es obviar la clara enseñanza del pasaje, cayendo el expositor que lo haga en confusión y en errores de interpretación, errores exegéticos. Contraargumentos. Bueno, en apoyo a la tesis según que el milenio sea sinónimo de la era mesiánica, se afirma que Mashiach ató a Satanás al no ceder a las 3 fuertes tentaciones, a las cuales fue sometido, finalizados los 40 días de ayuno en el desierto. Además se argumenta que Mateo 12:29 sostiene esta enseñanza porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Dice. Y entonces podrá saquear su casa. Haciendo Mashiach no pocos milagros, entre ellos echar fuera a demonios, se arguye que el Eterno entrará en la casa de Satanás atándolo. Y se argumenta que el verbo atar, en hebreo de Mateo 12:29, es el mismo que utiliza Apocalipsis 20:2. Entonces ahí vemos, ¿sí?, una mala interpretación en cuanto a lo que está citando la Biblia, concluyéndose que Satanás fuera atado al principio del servicio de nuestro Mashiach y que permaneciera en tal estado durante toda la era mesiánica. Claro, quienes respaldan esta línea de interpretación aseguran que el anuncio de Mashiach es el poder que ata a Satanás durante toda la era mesiánica. Y encontramos defectuosos estos argumentos y estas conclusiones por las siguientes razones. En primer lugar, demostrar el poder de atar y atar real y verdaderamente durante toda la era mesiánica, aún hasta el fin del universo y del tiempo mismo, son 2 acciones distintas. Ahora bien, durante su servicio terrenal de Mashiach, él demostró convincentemente su potestad sobre el enemigo. ¿De qué manera? Bueno, resistiendo sus tentaciones, echando fuera demonios, triunfando. Al resucitar entre los muertos, sobre la muerte, dice, la muerte misma, sin embargo, no lo ató de una vez para siempre. Al contrario, lo dejó suelto, concediendo Elohim a Satanás autoridad y poder para la realización de obras de maldad, tales como la ejecución del Mashiach, guerras contra el pueblo de Israel, muertes, pestes, ¿sí?, las cuales desembocaron la destrucción en el año 70 del templo, ¿sí?, el templo de Jerusalén destruido por los paganos, la muerte de millones de hebreos, judíos, la manifestación de señales y prodigios mentirosos, engaño, engaño y engaño. ¿Sí? Engañar a las naciones hasta el inicio del milenio, torturar, matar a muchos creyentes, levantar, fortalecer a la gran ramera, incitar a interminables guerras, incluso muchas guerras que tienen que ver por un tema religioso, hundir a los pueblos en la tragedia de la edad oscura, engañar a las naciones durante poco de tiempo, etcétera, etcétera. Encontramos cantidad de artimañas y situaciones que fueron permitidas por la autoridad, el poder que se le dio al adversario. Consideremos, Mashiach venció personalmente a la muerte. Dice Hechos capítulo 2, verso 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Mashiach, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Sí? Él triunfó, dice la Escritura, sin embargo, hasta el fin del tiempo sigue la muerte no se terminó. Puede anotarse usted Apocalipsis 1:18, Apocalipsis 6:8 y Apocalipsis 20, verso 13. Mashiach venció personalmente la muerte, dice Apocalipsis 1:18, incluso lo corrobora Hebreos 2:14 y 15,
Y anótese también 1 Corintios 15, 55. Sin embargo, la muerte sigue cegando la vida de los seres humanos hasta el día de hoy, ¿sí? Siendo la muerte, como dice 1 Corintios 15, 26, el postrer enemigo que será destruido. Igualmente, Mashiach personalmente ata a Satanás, ¿sí? Sin embargo, el adversario, Satanás, dice 1 Pedro 5:8, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, como conclusión, Mashiach demostró personalmente de manera inequívoca y fulminante su potestad, su autoridad sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el enemigo, asegurando su eventual triunfo absoluto sobre todas las fuerzas de maldad. Sin embargo, para el cumplimiento de los designios del Eterno, esta fuerza sigue manifestándose en la tierra hasta el fin del universo y hasta el fin del tiempo. ¿Escuchó? Eso tiene que quedar claro, que no tiene un fin hasta el fin de todos los tiempos y del universo. La realidad es que Satanás seguía suelto en la tierra aún durante el servicio de Mashiach. No engaña a él a la inmensa mayoría de judíos. No los engaña con doctrinas erradas. Aún a casi todos los seguidores de Mashiach los engaña. No engaña a él a los romanos que gobernaban a Israel durante el servicio de Mashiach, incluso a Pilato, y también a los soldados romanos que azotaron al Mashiach, que se burlaban de él, que terminaron ejecutándolo en un madero. Al triunfar Mashiach en el madero, sobre los principados, dice Colosenses 2:15, sobre los principados y las potestades, Satanás es arrojado del cielo. Por eso le invito a que lea nuevamente Apocalipsis 12, versos 7 al 13. ¿Sí? Es arrojado ¿a dónde? A la tierra. Y exclama una gran voz en el cielo: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el enemigo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12, verso 12, dice claramente la porción: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero ay de los moradores de la tierra, ay de los moradores del mar, porque el enemigo descendió a ustedes con gran ira, sabiendo él que tiene poco tiempo. ¿Sí lo leyó? Entonces este evento, acentuando por una exclamación escalofriante lo que dice, ciertamente enseña que Satanás no es atado en la tierra, sino que anda suelto. Y de hecho, se dedica aún más diligentemente a perseguir al pueblo de Israel, ¿sí? Como también a toda la descendencia conforme a la fe, ¿sí? La mujer vestida del sol, ¿sí? La imagen que también uno de los simbolismos que muestra el libro de Apocalipsis. Según Apocalipsis 13, Satanás entrega su poder a la bestia que sube del mar, a la segunda bestia que subía de la tierra, y a la imagen de la bestia. Anda suelto durante los primeros 3 siglos de la era mesiánica, instigando al imperio romano a perseguir al pueblo, ¿sí? Anda suelto durante la Edad Media, manifestándose libre, ferozmente a través de la gran madre, la Iglesia Católica, o la gran ramera, y la imagen también, que ella mandó a crear, ¿no? Si usted mira Apocalipsis, capítulo 13, verso 11 al 18, dice la Escritura: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como si fuera un dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña, subraya ahí, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, dice.
Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es número de hombre y su número es 666, dice. Entonces estas son porciones también que nos dan claridad sobre estos puntos. Dice, anda suelto durante el poco de tiempo, dice Apocalipsis, engañando de nuevo a las naciones. Anótese Apocalipsis 16, 12 al 16 y Apocalipsis 20, del 7 al 8. Pero no anda suelto durante el milenio, dice la Escritura. También se menciona en Apocalipsis 14, verso 6, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Subraye, el Evangelio eterno. El Evangelio es la palabra basar, que significa el anuncio, las buenas nuevas, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Sí? Subraye el versículo. El Evangelio eterno, el anuncio eterno, obviamente viene de parte de Elohim, ata, en sentido figurado, ata al enemigo solo en los corazones de quienes acaten los preceptos de Yahweh. ¿Sí? ¿Escuchó? Los demás seres humanos son presas de él, son presas del enemigo. Aquel que guarda los mandamientos guarda su alma, guarda su corazón. Pero aquel que desobedece a la palabra del Eterno, que no guarda los mandamientos, que no vive en santidad, está expuesto. Dice la Escritura, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario, el enemigo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 8. También anótese Primera de Timoteo 2, verso 24 al 26. Entonces, mis amados, a través de esa era mesiánica, los hombres y las mujeres que obedecen a la palabra siempre componen tan solo un remanente, pero un pequeño remanente, anótelo, un pequeño remanente. En cambio, los malvados, los reshaín, como dice la Escritura, los pecadores componen la mayoría abrumadora. La verdad del Eterno nunca triunfa en la mayoría de los corazones. Según las visiones de Daniel y Apocalipsis, transcurren etapas durante la era mesiánica cuando los santos del Eterno son vencidos. Dice Daniel 7, 21 y 22, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los Kedoshim y los vencía hasta que vino el anciano de días y los santos recibieron el reino. ¿Sí? Cuando haya acabado los dos testigos, dice la Escritura, en Apocalipsis 11, versículo 7, su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá, y también dice los matará. ¿Con qué lógica postular el Evangelio, el anuncio, las buenas nuevas de Yeshua ata al enemigo durante estos tiempos? Prácticamente sucede lo opuesto. Es decir, el anuncio queda virtualmente trabado. La Biblia casi olvidada entre vastas multitudes y la luz de la verdad casi olvidada totalmente. Es triste decir esto, pero es la realidad. Una cosa es saber que existe la Biblia y otra cosa es obedecerla y vivir los mandamientos. ¿Precede el milenio la segunda venida de Mashiach o después de la segunda venida? Muchas preguntas nos hacemos. ¿Precede el milenio al día de Yahweh, que vendrá, dice la Escritura, como un ladrón en la noche, refiriéndose como sorpresa, como algo inesperado, o transcurre después? Bueno, en primer lugar, el milenio transcurre durante el tiempo de la existencia del planeta Tierra y durante el tiempo cuando las naciones seculares, políticas, siguen en la tierra.
En el día de la segunda venida de Mashiach, según la Biblia, la tierra y el cielo huyen de delante de Elohim. No encuentran ningún lugar para ellos. Vamos a leerlo. Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice segunda de Pedro 3, verso 9 al 14, que se consumen en fuego. Y Hebreos capítulo 1, verso 10 al 12, dice que perecerán, dice que serán mudados. Ya que el planeta Tierra no permanecerá después de la segunda venida de Yahshua, es del todo imposible que el milenio transcurra en este mundo después de su retorno. Por consiguiente, ocurre antes. Esta deducción es tan evidente como irrefutable. Descubriendo el fundamento falso de la muy popular teología del rapto secreto dejado atrás de la gran tribulación, además del reino milenario en la tierra después de la segunda venida de Yahshua, es totalmente obsoleto. Mashiach no viene como ladrón. Mashiach no viene como ladrón antes del milenio para, como dice la falsa iglesia, raptar, sino que aparecerá por segunda vez después del milenio y del poco de tiempo. Hebreos 9:28 dice: sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. El pecado continúa en la tierra durante el milenio. ¿Escuchó? Multiplicándose alarmantemente durante el poco de tiempo e interrumpiendo, ¿sí?, como una sarna maligna, aún entre los más poderosos, pero de repente queda eliminado eternamente al triunfar Mashiach de una vez y para siempre en su segunda aparición, derrotando, dice la Biblia, fulminantemente al enemigo y a todos sus seguidores. Tantos argumentos, tantas enseñanzas se han dicho en cuanto al ser dejado atrás. Ningún ser humano se queda vivo en la tierra después de la segunda aparición de Mashiach. Bueno, la destrucción total del planeta Tierra está inextricablemente ligada a la segunda venida del Adón. Doctrina ampliamente comprobada en el estudio de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10 al 14. Tengan cuidado de no ser engañados con esas falsas visiones novelescas y vanas esperanzas que siembran en muchos creyentes, donde inventan fábulas que son puramente humanas. Mashiach, Hebreos 9:28, aparecerá por segunda vez, pero no por tercera vez. ¿Escuchó? No hay una tercera vez, hay una segunda vez. Muchos hablan de una tercera vez, pero eso es antibíblico. Después del milenio aparece para poner fin al mundo. En el vano intento de sostener la tramada teología del rapto secreto dejado atrás, idea ingeniosa de una segunda venida en dos etapas, la primera etapa sería, según explican estos falsos maestros, la de venir el Mesías como ladrón en la noche para raptar a los cristianos que están preparados, y la segunda etapa ocurriría más de 1000 años más adelante, al venir el Mesías para poner fin al mundo. Ingenioso, ¿no? Inventado y totalmente carente de respaldo bíblico. Mashiach aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Ahora usted se preguntará, ¿cuáles son las condiciones en el planeta Tierra antes, durante y después del milenio? Bueno, antes del milenio, dice la Escritura que Satanás engaña a las naciones. La expresión de Apocalipsis 23, para que no engañase más a las naciones, claramente implica que antes de ser atado, las engañaba. A las naciones las engañaba antes de los 1000 años, pero fue atado para que no continuara engañándolas por el espacio de 1000 años. Durante el milenio, Satanás no engaña a las naciones. Dice Apocalipsis 20, versos 2 y 3, lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Y después del milenio, de nuevo, Satanás engaña a las naciones. Cuando los 1000 años se cumplan,
Satanás, dice Apocalipsis 20, versos 7 y 8, será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Las revelaciones bíblicas sobre el milenio no nos obligan a concluir que estas condiciones prevalezcan simultáneamente en todos los países durante el mismo periodo exacto de tiempo. Analizados los datos históricos, concluimos que el milenio comienza en algunos países antes de que otros. No todos los países legislan libertad de culto en el mismo año, o siquiera en la misma década o siglo. Igualmente, al ir terminando el milenio, pueda que el poco de tiempo que dice Apocalipsis se inicie en algunos países antes que en otros. Con todo, para todas las naciones enmarcadas por la profecía, el milenio cae entre la primera época de persecución y la segunda época de persecución, definiéndose esta segunda como el poco de tiempo. Tratándose del poder y la obra del enemigo en la tierra antes y después del milenio, ¿qué significa engañar a las naciones? Bueno, la palabra goim, naciones, ¿sí? Así se traduce, tiene que ver con los gentiles, con las naciones que no son del pueblo de Israel. Bueno, según la enciclopedia, es el conjunto de habitantes de un país regido por el mismo gobierno. Un territorio de un país, un conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una misma tradición o una tradición en común. Satanás engaña a las naciones mediante religiones falsas, filosofías huecas, señales que se les permite hacer. Acuérdese de leer Apocalipsis 13, versos 5 al 7 y el verso 13 al 16. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 8 al 10, también corrobora esto que le estoy diciendo. O sea, engaña no solo al populacho en general, sino también a las autoridades seculares. Y a tal extremo que éstas se tornan hostiles al verdadero Elohim y a su verdadero pueblo, que es Israel. Y de esta manera se inicia una gran persecución. Entonces, engañar a las naciones no significa que Satanás logre corromper a todos y cada uno de los ciudadanos de todas las naciones de la tierra. De hecho, no engaña a las personas sabias y a las personas espirituales que siguen fielmente al Eterno. Siendo creyentes de verdad, tales personas resisten tenazmente al enemigo, aún dando algunas de ellas sus vidas en martirio por la causa de Mashiach, por causa de la fe y por causa de la Torá que llevan en alto. Durante la primera época de persecución, la que precede al milenio, el pueblo escogido existe en medio de las naciones engañadas. Y esto lo conocemos como el galut o la diáspora, ¿sí? Contrario a la fátula doctrina, ¿sí? De no pasar la falsa iglesia, la gran tribulación. Una mentira universal. El verdadero pueblo del Eterno, no iglesia, porque la iglesia no existe, está presente en la tierra durante el poco de tiempo que marca Apocalipsis. Cuando las naciones caigan de nuevo bajo el engaño satánico, entonces durante las dos épocas de las naciones engañadas y perseguidas, la abrumadora mayoría del populacho, como además de las autoridades seculares, serán engañadas. Pero ¿qué pasa? El remanente que sigue fielmente a Mashiach no será engañado. Durante el milenio, Satanás no engaña a las naciones. ¿Qué es el sentido de no engañarse más a las naciones, según el verso 3? Significa que las autoridades seculares no pretenden imponer forzosamente en toda la ciudadanía religión o filosofía alguna. Que los oficiales de falsas religiones no ejercen dominio sobre las autoridades seculares, manipulándolas para su propio beneficio o usándolas como brazo secular para perseguir, para torturar o para matar a los adeptos de otras religiones. Que las autoridades seculares no establecen una religión de Estado, ¿sí? Proscribiendo a todas las demás religiones,
cultos, etcétera, etcétera. Y que las autoridades seculares garantizan libertad de culto. ¿Sigue el pecado en la tierra durante el milenio? Bueno, Satanás está atado en el abismo, pero no así todos sus seguidores. Algunos siguen en la tierra durante el milenio. Se trata de aquellos seres humanos que vivan durante el milenio disfrutando de las libertades, los derechos personales concedidos por las autoridades seculares, no engañadas, pero que no se conceden de acuerdo con la voluntad del Eterno para la raza humana. Esclavizados al materialismo, impulsados por fuertes pasiones carnales, estos pecadores siguen fomentando la maldad sobre la tierra. Lo que no pueden hacer es perseguir, torturar o matar al pueblo de Israel, ¿sí? Al pueblo escogido, al pueblo de Elohim, porque las autoridades seculares, liberadas de engaños satánicos, no se lo permiten. Además, donde quiera que exista la ramera, la famosa madre iglesia apóstata, todas las sectas cristianas y demás religiones no fundadas, no dadas por el Eterno y su palabra, también afloran por inferencia necesaria. El error, el engaño, el pecado, todo eso sigue. Referidas religiones falsas permanecen en la tierra durante el milenio. Por lo tanto, el error, el engaño y el pecado también se hallan en la tierra durante el milenio. Las personas que nacen y viven durante el milenio tienen libre albedrío de la manera que lo tenían los seres humanos de los tiempos anteriores al milenio. En definitiva lo tienen, porque eso es dado por Elohim. No componen una generación o generaciones de personas incapaces de pecar, perfectamente apartadas, santas, salvas eternamente, sencillamente en virtud de haber nacido durante el milenio. El Eterno no hace acepción de personas. ¿Escuchó? Por consiguiente, las personas que nacen y viven durante el milenio tienen que ser probadas tal cual las de otros tiempos, ¿sí? Como marca la Escritura. Se ven en la necesidad de escoger entre el bien y el mal, pero no lo podrían hacer si el mal no estuviera presente. Por lo tanto, el mal está presente también durante el milenio, como dijimos. Sin embargo, hay un mal terrible que no está presente en las naciones liberadas de engaños satánicos. ¿Cuál mal? El perseguir, el torturar, el matar al pueblo escogido. Es una bendición que el Eterno pone sobre su pueblo, ya que el pecado sigue en la tierra durante el milenio, aún en este tiempo muy bendecido de libertad, podríamos decir, de creencia. La simiente de maldad permanece en corazones de muchas personas. Una vez desarrolladas condiciones favorables, brota vigorosamente trayendo el fin del milenio y el inicio del temible poco de tiempo que dice Apocalipsis. Para el entendimiento correcto del tema, nos conviene tener presente que no es probable que el milenio termine de repente, por ejemplo, que en el lapso de unos minutos, como cuando bajan el telón de un teatro, no. Que el poco de tiempo no entra casi en el mismo instante, como si levantaran de nuevo el telón y he aquí una nueva obra para el mundo completamente distinta a la que acabamos de presenciar. No es eso lo que dice la Escritura. Y que más bien se proyectan muchos cambios de índole política, cultural, moral, incluso espiritual, no salubres para la humanidad, las que, fraguándose quizás poco a poco, desemboquen en el fin del milenio. Semejantes cambios nocivos pueden tomar lugar precisamente porque el pecado sigue en la tierra durante el milenio, como ya lo hemos mencionado. Entonces, suelto Satanás de nuevo, después de los 1000 años, procede a engañar enseguida en las naciones, facilitando su obra, el pecado, que ha permanecido en la tierra durante todo el milenio. Él no comienza su nueva obra después del milenio en un mundo completamente libre de maldad, libre de pecado, moralmente esterilizado, donde no se conozca ninguna clase de corrupción, habitado solo por personas perfectamente santas. Lejos de ello, corazones en armonía con el suyo aguardan su llegada, porque el mal
sigue en el corazón del hombre. ¿Cuáles entidades existen en la tierra durante el milenio? Bueno, la famosa Gran Babilonia, la Iglesia católica romana, la Iglesia griega ortodoxa, con todas sus hijas, la protestante y todas sus ramas. ¿Sí? Según Apocalipsis capítulo 17, permanecen en la tierra durante el milenio, beneficiándose de esa, entre comillas, libertad de culto para reponerse, habiendo sido despojada en siglos anteriores por los 10 cuernos. Esta entidad religiosa engañosa sigue promoviendo durante el milenio el viejo paganismo, el cual disfraza con toda su astucia, como siempre, bajo el manto de cristianismo católico y apostólico no perseguidor. ¿Sí? Con ese título. Se sabe a ciencia cierta que esta entidad existe en la tierra durante el milenio porque la misma no es destruida hasta la segunda venida de Mashiach. Y el milenio precede, como dijimos. Recalcamos la segunda venida. Ella es representada en Hebrí Hadashá no solo la gran ramera, sino también como el falso profeta en Apocalipsis 19:20. Y también como el hombre de pecado o el hijo de perdición de 2 Tesalonicenses 2, verso 1, puede leer usted hasta el 12. Ahora bien, el Eterno matará, dice la Escritura en 2 Tesalonicenses 2, verso 8 al 10, con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida al inicuo, que obviamente representa a la falsa creencia que se levanta en alto y se promueve por toda la tierra. Por consiguiente, indiscutiblemente, todo ese cristianismo pervertido existe en la tierra durante el milenio. Todas esas sectas cristianas, todas, absolutamente todas, en su carácter de hijas de la gran ramera, su madre la católica, como también otras religiones sin fundamento bíblico, permanecen en la tierra durante el milenio, acogiéndose no pocas a la preciada libertad de culto. ¿Para qué? Para multiplicarse y extender su dominio. El pueblo escogido permanece en la tierra durante el milenio, deleitándose en la libertad de culto impuesta por autoridades, como dijimos, seculares, liberadas de todos esos engaños satánicos. Se puede hablar abiertamente, enseñar, proclamar la palabra sin tener persecuciones. Las naciones seculares políticas siguen en la tierra durante el milenio y se sabe que siguen en la tierra por la razón de que Satanás no puede engañarlas. Si no las puede engañar, se infiere, por consecuencia, que existen en la tierra. Y esta deducción es necesaria e irrefutable. Definitivamente las naciones seculares políticas siguen en la tierra durante este periodo. ¿Qué clase de naciones siguen en la tierra durante el milenio? Bueno, las seculares, incluso los 10 cuernos, ¿sí? Los reinos, las naciones, también conquistados por Mashiach. Dice Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14, leemos: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el dueño de dueños y el Rey de los reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Sí? Fíjense lo que dice la Escritura para los últimos tiempos. Algunas naciones de las que siguen en la tierra durante el milenio figuran entre las que fueron engañadas antes del milenio, sino también las que serán engañadas después del milenio. Secular era la naturaleza esencial de las engañadas. No pierden esta naturaleza al ser vencidas por Mashiach e introducirse en el periodo de los 1000 años. Siguen siendo seculares en su esencia fundamental, contrastada su naturaleza secular con la esencia fundamentalmente religiosa de la gran ramera, falso profeta, hombre de pecado, ¿sí? Como también cae a tierra la famosa proyección de una teocracia santa en la tierra durante el milenio. Todo eso carece completamente de apoyo bíblico. Ninguna profecía o enseñanza de la Biblia
pauta la unificación de las naciones existentes durante el milenio en una teocracia santa, global. ¿Sí? Nada que ver lo que la Escritura dice, o mejor dicho, lo que interpretan según la Escritura o usando todas estas falsas profecías. Lastimosamente hoy día están de moda las interpretaciones proféticas sensacionalistas de escritores evangelistas, cristianos, quienes venden millones de libros, videos, discos compactos, haciéndose ricos a expensas de ingenuos que carecen de entendimiento de siquiera los fundamentos de la doctrina de Mashiach. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 6, verso 1 al 4. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Mashiach, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, la fe en Elohim, la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si el Eterno en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Ruach HaKodesh. Fíjense que esta porción dice claramente que tenemos que ir hacia un crecimiento, pero que sin embargo manifiestan una fascinación descomunal por profecías, por señales, entre comillas, por milagros, por misterios, por falsas fechas que dan de eventos inventados por su turbio corazón. No entienden que bautizarse para perdón de los pecados es una sola vez y para siempre, como dice Hechos 2:38, no habiendo obedecido el mandamiento tal cual enunciado por el Ruach HaKodesh, hablando de muchas señales falsas y engañando al pueblo ingenuo. ¿Está transcurriendo el milenio en la actualidad, en esta segunda década del siglo XXI? En base de todas las consideraciones traídas y analizadas hasta el momento, podríamos decir que en parte sí, ya que hay muchas señales que se están dando en ciertos países. Particularmente existen las áreas enfocadas por muchas profecías apocalípticas que están viviendo el tiempo del milenio, siendo áreas aludidas a Europa, por extensión razas y culturas, el hemisferio occidental. En realidad, libertad de culto es un derecho disfrutado en gran parte del globo terráqueo. El pueblo legítimo de Yahweh, constituido según la Torá y respaldado por el Brit Hadashah, pacífico, acatador de la Torá, de las leyes, siempre y cuando ésta no esté en conflicto con todo lo que enseña Mashiach, conforme dice 1 Corintios 9:21. No es perseguido en la abrumadora mayoría de los países. Jamás ha habido tiempos de libertad como los que estamos viviendo. No faltan quienes ponen en tela de juicio esta conclusión, alegando que nuestros días son como los tiempos de Noé, antes del diluvio, o como los días de Sodoma y Gomorra. Apelan en las estadísticas alarmantes sobre criminalidad, vicios, alcoholismo, drogadicción, prostitución, pornografía, apuestas, violencia doméstica, el número elevado de homosexuales, lesbianas, la perversión de valores morales, el materialismo rampante, la rebeldía de los hijos, de los niños, los jóvenes, etc. Aseguran que estos tiempos actuales, esta segunda década del siglo XXI, son los más malos de la historia humana y que Mashiach está al punto de aparecer en juicio y venganza. Para colmo, con frecuencia se levanta algún líder religioso osadamente fijando alguna fecha específica para la segunda venida de Yahshua. Y todo eso es una falsedad, un gran engaño, sobre todo por la gente que está buscando de la Torá. Nuestra convicción es que ya estamos viviendo parte de estos tiempos proféticos, pero decir esto a gente de tal mentalidad es más o menos lo mismo que lanzarse, con pocas excepciones, contra un muro sólido de incredulidad, ¿sí? Preconcepciones endurecidas, burlas, fanatismo impenetrable, sectarismos y locuras. El cuadro tan lúgubre
de los tiempos actuales que pintan, no pocos los encontramos exagerado, distorsionado o equivocado. Mientras sea cierto que la maldad abunda en nuestros tiempos, multiplicándose vertiginosamente y tomando formas espantosas, es igualmente cierto que no alcanza los niveles elevados de depravación habidos en otras épocas de la historia humana. Consideremos, pese a las plagas actuales de sensualismo, materialismo, ignorancia espiritual, muchas almas que aman al Eterno, que aman la verdad, que aman su Torá, que aman el bien, repudian al enemigo, se esfuerzan por vivir en santidad la mayor parte del tiempo. Contrastan notablemente varias épocas anteriores cuando las tinieblas densas de intensa maldad penetraban la inmensa mayoría de corazones, instituciones humanas, reducido a remanente minúsculo de seguidores verdaderos del único Elohim. Aún en San Francisco, Los Ángeles, Las Vegas, la Ciudad de México, Buenos Aires, etcétera, ciudades infames por su espíritu libertino y particularmente por perversiones sexuales, viven miles de creyentes cuya meta es poner en alto el nombre de Yeshua a Mashiach, conduciéndose honradamente, denunciando, ¿sí?, todo ese hedonismo típico del populacho entregado a las pasiones de la carne. En cambio, no se hallaban en Sodoma y Gomorra ni siquiera 10 almas sanas, dice Génesis 18:32. El conocedor de historia sabe que no sin razón se identifica la Edad Media como la Edad Oscura. También se le llamó el oscurantismo, habiendo comprendido, aunque imperfectamente, que aquellos eran tiempos de masiva perversión moral. Puede usted leer, investigar, supersticiones terribles, ignorancia endémica, idolatría prolífica, fiera intolerancia, continua violencia horrible. En tiempos modernos es altísimo el número de personas liberadas de todas esas condiciones. Comparando, colma la maldad de épocas anteriores al milenio, la persecución, como dijimos, la tortura y la muerte violenta de incontables seres humanos, condenados por la fe que profesan en Yahweh, en Mashiach y Yeshua, por querer seguir las enseñanzas puras de la Torá, tanto por autoridades religiosas, engañadas por el enemigo, claro, como por autoridades seculares igualmente engañadas. Semejantes males terribles no ocurren hoy por hoy, con relativamente pocas excepciones. En este contexto de persecución religiosa, tengamos cuidado de no confundir a los activistas de tiempos actuales que se amparen en religión, entre comillas, para promover sus agendas políticas, sociales, económicas, culturales, incluso raciales, o esconderse de ataques contra sus personas, con almas inocentes, sinceras, cuya meta principal es buscar al Eterno, buscar salvación. Definitivamente en nuestra época es mejor que los tiempos anteriores. Quien piense que esto no es así, carece, diríase, del conocimiento de la historia necesario para emitir juicios inteligentes. Adolecen de perspectivas históricas correctas no pocos maestros, predicadores que anuncian, y esta deficiencia los rinde incapaces de formular evaluaciones o interpretaciones sobre algunas materias. Mal que rectifica solo el estudio asiduo de la historia. Tarea que suelen rechazar mentes ociosas. ¿Cómo pretender evaluar acertadamente nuestros tiempos si desconocemos u obviamos lo que ha pasado en épocas anteriores? Eclesiastés 7:10 dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Tiempos mejores que estos que vivimos los ha habido, conforme a esta apreciación, pero también tiempos peores que estos, según el testimonio amplio de la historia. El verdadero creyente tiene la meta, la motivación, que es espiritual, no material o cultural o social.
¿Desafía o provoca a las autoridades políticas, policíacas o militares? ¿Se vale de su creencia para promover agendas materialistas? ¿Fomenta bien, sea clandestina o públicamente, revoluciones sociales, culturales o políticas? Entendemos que no lo hace, porque el reino de Elohim, dice la Escritura en Juan 18:28, no es de este mundo, no es de aquí. Pese a esa clara verdad divina que define la naturaleza elemental del pueblo, no pocos creyentes, mayormente en países subdesarrollados, militan en movimientos, organizaciones, causas cristianas, entre comillas, cuya misión prioritaria es decidiblemente, primordialmente social, económica o incluso política, cual sea su tendencia. Al sufrir persecuciones, al sufrir un martirio por su activismo especialmente secular, ¿con qué justificación identificarlos como creyentes perseguidos? Ejemplo clásico de los activistas religiosos de la categoría señalada son los partidarios del famoso Evangelio de la Liberación, portando estos el estandarte de la mentira. Es importante que aprovechemos el tiempo y sobre todo que vivamos el presente. Yeshua HaMashiach regresa, dice su palabra, en el tiempo determinado por Yahweh. Deseando que el Eterno bendiga su vida y animándole a seguir estudiando y analizando y reflexionando la bendita palabra, que el Todopoderoso eleve su rostro sobre usted y los suyos. Shalom Ubrajot.